modo de instructivo. Bueno, yo entiendo que esto es transversal, pero yo me presento primero. Yo soy Francisco Biel, Cristian lo dijo, soy internista, gastroenterólogo, eh, trabajo en UCI desde hace, yo creo, unos 15 años. Tengo un diplomado en medicina intensiva, así que igual tengo experiencia en la parte de medicina intensiva. Y me dedico principalmente, sí, aparte de mi turno a la gastroenterología, y hago docencia en la Universidad de la Frontera hace ya desde el año 2009. ¿Ok? Eh, Así que yo sé que es transversal en el sentido de que hay alumnos de primero hasta séptimo, hay becados, hay médicos, o sea, por lo tanto hay médicos ya, así que hay partes que obviamente que son más básicas, pero que son importantes, ¿cierto? Y hay otras partes que dejé o agregué que son un poco más específicas y eso. Cualquier pregunta que vaya surgiendo, la modalidad entonces que la hagan por escrito y después Cristian y yo las vamos a resolver, ¿ok? Entonces, en las siguientes horas, diría yo, nos vamos a referir a esta gran eh, entidad que hay en medicina interna, la medicina, la gastroenterología, que es la hemorragia digestiva. El, Espérate, dame un segundito. ¿Cómo puedo? Ahí. El, bueno, clásicamente la hemorragia digestiva se ha clasificado como hemorragia digestiva alta, que es aquella que se origina sobre el ángulo de Treitz, y la hemorragia digestiva baja, que es aquella que está debajo del ángulo de Treitz. ¿Ya? El 75% aproximadamente son altas, 20% son bajas, pero había un grupo de pacientes, que por suerte son los menos, que es aproximadamente un 5%, que son hemorragias que no tienen su origen ni en que están entre el ángulo de Treitz y la válvula ileocecal, ¿ya? Que están, por lo tanto, en el intestino delgado. ¿Ya? Entonces, en la medida que han aparecido métodos diagnósticos que permiten ahora estudiar el intestino delgado, es que se ha incorporado este nuevo concepto que es la hemorragia digestiva del intestino medio. ¿Ya? Por lo tanto, esa es la primera novedad. La hemorragia digestiva entonces se clasifica en alta cuando es sobre el ángulo de Treitz, en baja cuando es bajo el ángulo de Treitz, pero está hasta de intestino medio, que es entre el ángulo de Treitz y la válvula ileocecal, ya que, como decía, gracias a Dios es un porcentaje pequeñito. ¿Ya? Ahí, como para que ustedes sepan, hay dos formas actuales de estudiar el intestino medio, ¿ya? Que antes era una caja oscura, que no se podía llegar ni por endoscopía. Ustedes, para que sepan, con un endoscopio uno parte por la boca, ¿cierto? Se mete al esófago, estómago y duodeno hasta más o menos la segunda porción. Si uno le pone empeño podría llegar a la tercera porción. Y por debajo, por el colon, uno ve el recto, el sigmoide, el descendente, el transverso, el ascendente, y uno puede introducirse unos centímetros en el ilion, ¿ya? Aproximadamente unos 20, y si uno se esfuerza harto puede entrar 30 centímetros en el ilion. ¿Ya? Por lo tanto, quedan 4 o 5 metros de intestino delgado que uno hasta hace poco no podía ver. Y para eso hay dos métodos. Entonces, uno que se llama una cápsula endoscópica, que es una pequeña cápsula, es como tomarse un antibiótico así grande, como una pastilla amoxicilina. Perdón, que está abriendo la puerta de mi perra. Eso, y esa camarita tiene la particularidad que tiene una camarita que va sacando fotos hacia adelante, otra hacia atrás, saca 5 a 7 fotos por segundo y da una imagen maravillosa del intestino delgado. ¿Ya? Y la otra opción es que es un procedimiento endoscópico, se llama una enteroscopía doble balón, que en definitiva va avanzando y va arrugando el intestino hacia atrás. ¿Ya? Y que de la boca llega hasta el ciego. O sea, avanza en un procedimiento que se hace en pabellón, se hace en algunas clínicas en Santiago, se llama una enteroscopía doble balón. Así que para que ustedes sepan, existe este concepto nuevo de hemorragia de intestino medio, y la manera de llegar hasta segmento del intestino es a través de una cápsula endoscópica o a través de una enteroscopía doble balón. Ambos procedimientos no tenemos en Temuco y se hacen dame un segundo.
Y ambos procedimientos se hacen en clínicas, algunas clínicas, pocas clínicas en Santiago. Por ejemplo, la Católica, las Condes, varias, la Alemana, ¿ya? En la parte pública probablemente algunos hospitales de la Chile. Vamos avanzando. Ahí. Esos son los endoscopios. Este que está aquí a mano izquierda es un endoscopio doble balón. Y esto es una cápsula endoscópica. Ustedes ven, es chiquitita, mide un poquitito más de 1 centímetro y tiene cámaras hacia adelante y hacia atrás y saca unas fotos de alta resolución. Así que son excelentes maneras de poder examinar el intestino delgado. Ahora, ¿cuáles son las causas de hemorragia digestiva altas en este caso? Lejos la más importante es la úlcera gástrica o duodenal. ¿Ya? Como ustedes ven ahí en esa foto, ¿cierto? Ahí se ve una úlcera hermosa. Es como un cráter, ¿cierto? Se ve una zona blanca en el centro, se ve esta zona eritematosa a los lados, ¿ya? Es una úlcera gástrica en este caso. Las varices esofágicas probablemente le siguen en frecuencia, y hay otras causas que también no son infrecuentes, que uno las ve a menudo. Una de ellas, por ejemplo, un Mallory Weiss, que lo vamos a ver más adelante. Hay alguna allá o elementos de la historia clínica que permite sospecharlo. Algunas lesiones vasculares, existe una ectasia vascular antral que se llama un watermelon, por ejemplo, como de sandía. Existe una lesión que se llama un Delafoy, que es un vaso anómalo submucoso que, sin haber una úlcera en la superficie, sangra de un momento a otro. En realidad es una normalidad congénita, ¿no? Es menos frecuente. Las neoplasias, ¿cierto? Los cánceres, cáncer gástrico o cáncer de intestino o de esófago, ¿cierto? Las erosiones, que son heridas un poco más superficiales que la úlcera. Recuerden que por una cosa de anatomía patológica o de histología, recuerden que la úlcera es cuando compromete más allá la muscular de la mucosa, en cambio las erosiones son más superficiales, ¿ya? Tanto del esófago como del estómago y del duodeno, y existen otras patologías mucho menos frecuentes, por ejemplo una fístula aortoentérica, que ahí tiene que haber el antecedente de una cirugía de la aorta abdominal, en donde se produce una comunicación entre la aorta, imagínense, y el tubo digestivo, se produce un sangrado masivo, muchas veces mortal, ¿ya? Así que las causas más frecuentes, como les decía yo, son las dos primeras, y las otras son menos frecuentes, y hay algunos elementos de la historia clínica que permiten sospecharlas. Ahí lo vamos a ver en detalle más adelante, ¿ya? Aquí tienen los porcentajes. La úlcera péptica, más o menos la mitad de las causas de hemorragia digestiva alta son por úlceras pépticas, enfermedad erosiva, ¿cierto? Erosiones, o sea, herillas chiquititas, sangrado varicial, esofagitis, o sea, inflamación del esófago, Mallory Weiss, que es un desgarro de la unión de la mucosa gastroesofágica, justo a donde se une el estómago con el esófago, se produce un desgarro. Muchas veces está determinado, mediado por vómitos violentos, ¿ya? Neoplasia, ¿cierto? Cánceres, menos frecuentes. Lesiones vasculares, menos frecuentes. Úlcera esofágica, mucho menos frecuente. Y hay un porcentaje de pacientes que uno, a pesar de todos los estudios que uno puede hacer, dependiendo del centro, ¿cierto? Uno no logra identificar el sangrado, ¿ya? Ahora, es importante señalar que hay más o menos un 15-20% de los pacientes que tienen más de un diagnóstico, o sea, tienen un poco de esofagitis, por ejemplo, y tienen un poquitito de sangre en la superficie, y además tiene una úlcera, ¿ya? Así que no es tan infrecuente aquello. Aquí tienen, por ejemplo, algunos ejemplos en imágenes. Eso es una angiodisplasia, una lesión vascular en el estómago, ¿cierto? Que son como unas cabecitas de vena que sangran. Habitualmente no producen un sangrado masivo, muy intenso, pero pueden dar un sangrado crónico y anemia secundaria. Uno, cuando ve estas lesiones y no ve otra, uno, como para ver si es el culpable, uno puede con el endoscopio pegarle algunos como cabezazos, con una pinza, molestarle un poco y es como favorecer o provocar el sangrado. Esto es un desgarro de la unión gastroesofágica. Créanme que aquí hay esas partes como... Yo no sé, Cristian, ven los alumnos la flecha, ¿cierto? Sí, se ve. Sí se ve. Ok, entonces, ya, ok. ¿Perdón? ¿Sí? Sí, doctor, se ve. Sí se ve. Ya, Sí, ok. se ven bien. Perfecto. Entonces, aquí, créanme que aquí, de aquí para arriba, donde está la flecha, el esófago hacia proximal. Esto es estómago, ahí están los pliegues gástricos, y acá donde terminan los pliegues gástricos, probablemente ahí va la línea Z, donde estoy marcando con la línea, justo en la unión entre el esófago, acá proximal, y el estómago, hay como una grieta en realidad. Eso es un paciente probablemente que vomitó. Es frecuente en quienes, en alcohólicos, son buenos para tomar, ¿cierto? Y transmisiones alcohólicas, vomitan, es clásico.
o en un paciente que, no sé, tiene una gastroenteritis, vomitó 10 veces, o típico la embarazada que tiene antes de los 3 meses de embarazo, hiperemesis gravídica, y después de vomitar 10 veces tiene un vómito con sangre, ¿ok? Y esta es la lesión que le decía yo que es un de la foie, que es un vaso anómalo submucoso. Si ustedes ven, a diferencia de una úlcera que lo veíamos delante, que era como una grieta, es como un cráter, aquí no hay una lesión en la mucosa, hay solamente un vaso que se erosiona hacia la superficie y sangra. Entonces aquí usted no ve ni un tumor, ni un pólipo, ni una úlcera, ni una erosión, entonces ven solo un punto donde hay un sangrado activo, ¿ya? Es menos frecuente por suerte. Ahora, una cosa súper superficial con respecto a la hemorragia baja, ¿ya? Esas son causas de hemorragia alta, las que yo ya le he presentado. Aquí tienen las causas de hemorragia baja, ¿ya? La causa más frecuente, uno tiene como el concepto cuando parte estudiando medicina que el sangrado bajo es probablemente hemorroide, y no es tan así, ¿eh? De hecho, el sangrado hemorroidal es más o menos un 10% de las causas de sangrado digestivo bajo, ¿ya? Y la causa más frecuente es por lejos la enfermedad diverticular, la angiodisplasia, nuevamente estos cabecitas ven, aquí lo ven, por ejemplo aquí, este es un colon, este es donde estoy mostrando con la flecha, ahí hay un divertículo, un hoyito, probablemente aquí hay otro que no lo estamos viendo, pero aquí hay un sangrado activo, ahí hay sangre fresca, eso es una hemorragia diverticular, este es una angiodisplasia, ¿cierto? Una cabecita vena que está ahí, este instrumento es una sonda de argón, que es como lo que uno trata estas lesiones vasculares. Las colitis o úlceras, ¿cierto? Una colitis isquémica, las colitis isquémicas, para que se hagan una idea, son cuando al intestino, al colon o al intestino no le llega sangre, ¿ya? Porque hay una obstrucción que puede ser aguda, cuando hay una isquemia mesentérica, ¿cierto? O una cosa más crónica como la colitis isquémica, en donde hay una falta de irrigación o una alteración en la irrigación de la mucosa del intestino, ¿ya? Por ejemplo, las colitis isquémicas uno las ve más frecuentemente en pacientes añosos, en pacientes cardiópatas que tienen hipertensión, diabetes, dislipidemia, fumadores, son pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular, ¿ok? Las colitis actínicas son colitis, por ejemplo, que se asocian, actínico se refiere al uso de radioterapia, ¿ya? Entonces un sangrado bajo puede ser en relación a una proctitis actínica, y eso se ve en contexto en hombres de un cáncer de próstata irradiado, que se trataron con radioterapia, o en la mujer un cáncer cervicuterino irradiado, ¿ok? Enfermedad SEII es enfermedad inflamatoria intestinal, ¿ya? Que lo van a ver más adelante los más jóvenes, pero es una enfermedad crónica, inmunológica del intestino, del colon y del intestino delgado. Ahí hay dos grandes, está la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, se ve generalmente en gente menor, de edad entre 15 y 30 años, ¿ok? Y habitualmente tienen sangramiento, tienen mucosidad, tienen pujo, tienen síntomas que nosotros le llamamos rectales. Las vasculitis son cosas más raras. La neoplasia, esta foto aquí abajo muestra un cáncer, esta cosa se ve feo, ¿cierto? Es como irregular, esa zona central es como ulcerado, probablemente al tomar biopsia se ve que es duro, es friable, o sea, uno lo mira y sangra, ¿ok? Eso es un cáncer de colon. Los pólipos, cuando son grandes, pueden sangrar. Y finalmente la patología orificial, que uno tiene como el concepto chuta, no, si sangro por debajo es hemorroide, seguro. Y no, aunque ustedes no lo crean, no es frecuente. El de la foie también está escrito en el recto, ¿eh? Las fisuras son pacientes, el contexto, un paciente habitualmente mujeres, muy estíticos, que hacen mucha fuerza para defecar, que las deposiciones son muy duras, y al defecar pasa como raspando la deposición y producen heridas. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema con lo de la hemorragia digestiva? Disculpen, estaba cerrando la puerta, uno aquí con cosas de casa tiene que hacer cosas de casa. Bueno, los riesgos de un paciente que sangra son los siguientes. Uno es que hay un grupo de pacientes que llegan con sangrados más o menos intensos, masivos, ¿cierto? En donde uno tiene que transfundir. Y el concepto actual de transfusiones que uno tiene que tratar de considerarlo en pacientes súper seleccionados. Tiene que pensar que el transfundir sangre está uno recibiendo cosas de otra persona, probablemente anticuerpos y varias otras cosas que uno ni sabe, ¿ya? Así que la tendencia actual, ahí lo vamos a ver más adelante, es que la terapia transfusional tiene que ser lo más restrictiva posible, es como un trasplante, tiene que pensar, ¿ya? No es llegar y transfundir a todo.
yo como gastroenterólogo, mucha de la hepatitis B, C que vemos son pacientes que se transfundieron antes del año 96, o sea, antes que los laboratorios implementaran métodos para ver hepatitis B y C, ¿ya? Antes, que fue el año 96 en Chile, los pacientes se transfundían, se pegaban bichos, ¿no? Como una hepatitis C. Entonces, quizás, ¿qué estamos recibiendo? Así que el riesgo es que uno tenga que recibir transfusiones o que uno sea, no sé, que tenga una enfermedad renal crónica, pero que significa que el riñón no funciona bien, pero que está ahí como estable, con una función renal estable, y un sangrado, hipotensión o lo que sea que se asocie con la hemorragia digestiva, puedas compensar esa patología y hacer que el riñón termine de sonar, ¿cierto? O un paciente típico coronario, con enfermedad coronaria, que es diabético, hipertenso, fumador, que tiene las coronarias medias tapadas, una hemorragia puede llevarlo a infartarse, por ejemplo. Hay un grupo de pacientes que son los menos, en realidad, que pueden requerir incluso tener que operarse, con todos los riesgos que conlleva una cirugía de urgencia, ¿no? Y la mortalidad en global sigue siendo no tan baja, o sea, ha ido disminuyendo, pero no tan baja. O sea, hay pacientes que se mueren con hemorragia digestiva, yo he visto morirse y lo vamos a seguir viendo, y todos los años se nos mueren pacientes, ¿ya? Acá tiene un gráfico que muestra que la mortalidad desde el año 89 hasta el 2009, ¿cierto? Es un poco viejo el gráfico, ¿cierto? Pero como para explicar el concepto, ha bajado del 10% global, ¿cierto? Por ejemplo, perdón, de un 4,7% global a un 2,1%. Ese es la cosa global, ¿ok? Que esta línea continua, ¿ya? Pero siguen los pacientes muriéndose de hemorragia digestiva, ¿ya? Esta línea discontinua con cuadraditos son hemorragias variciales, que ustedes ven en pacientes con hemorragias no variciales, ¿ya? Que otro concepto que les quiero transmitir, la mortalidad ha bajado, ¿cierto? A la mitad probablemente, pero es baja, ¿cierto? En cambio, en pacientes con sangrado de origen varicial, o sea, que sangran las varices, unas cosas se llaman varices esofágicas, la mortalidad es claramente mayor, ¿ya? Por lo tanto, el contexto de un sangrado varicial es un contexto de más riesgo de morirse. Ahora, en las próximas diapositivas lo que vamos a ver es esto. En general, vamos a evaluar o vamos a ver cómo se evalúa un paciente con hemorragia digestiva y cómo uno confirma el diagnóstico. Vamos a aprender algunas estratificaciones de riesgo, y los becados o los internistas o los urgenciólogos que están en red, ellos ya saben, realmente ellos ocupan, en el hospital se ocupa, en la clínica se ocupa, en los hospitales periféricos también lo ocupamos, son algunos scores que permiten estratificar a pacientes de alto o bajo riesgo, ¿ya? En donde uno tiene, ahí lo vamos a ver más adelante, no me voy a anticipar. Vamos a ver algunos elementos de reanimación, la importancia de la endoscopía y el manejo después de la endoscopía. ¿Okay? Entonces, en relación a evaluación y confirmación del sangrado, recuerden, una hemorragia digestiva alta, nos vamos a referir a eso principalmente en el transcurso de la presentación, se caracteriza por esta cosa de matemesis, que es sangre fresca, ¿cierto?, por la boca, por melena, que está deposición negra, oscura, de muy mal olor, es como una deposición alquitranada, como negra, de verdad negra, como alquitrán, ¿ya? Y de muy mal olor, ¿ya? No existe, diría yo, una melena sin mal olor. O sea, los pacientes que hay, todos los que ya han recibido pacientes con hemorragia digestiva tienen la sensación, uno no se olvida más del olor de un paciente, de la melena de un paciente con hemorragia digestiva. Pasa un piso completo de medicina, ¿ya? El puro olor es bien penetrante, ¿ya? Así que cuando el paciente dice, no, todo tengo caca negra y no es de mal olor, eso es raro, ¿no? Eso puede ser, no sé, tomo mucho vino, betarraga, está tomando fierro, lo que sea, ¿ok? Y hay pacientes que se presentan, que tienen hemorragia digestiva alta, que se presentan con hematoquexia fresca, o sea, con sangre fresca por abajo, por el ano, y eso se ve en dos contextos. Uno, en pacientes con tránsito acelerado, o sea, que tienen una úlcera gástrica, pero tiene un tránsito súper rápido, no sé, pues tienen una cirugía de colon y no tienen colon y anda rápido, o sea, lo de arriba llega al tiro abajo.
o en pacientes que tienen un sangrado muy masivo, pacientes que tienen sangrado sobre 1 litro y medio, pueden presentar hematoquexia a pesar de un sangrado alto. Algo ya les decía, siempre descartar el origen nasal, que el paciente, no sé, pues tenga antecedente de epistasis, que tenía sangre en nariz, tragaba sangre por atrás, ¿cierto? Oral, nasal o vía respiratoria. El paciente tenga, no sé, secuelado TBC, que en realidad sea tos y que la tos sea con sangre, después lo deglute, ¿ya? Y el uso del fierro, que también es un dato que uno tiene que preguntarle a la anamnesis. El tacto rectal de regla, eso es súper importante, porque uno no siempre tiene que confiar en lo que dice el paciente, es importante ir a hacer un tacto, es mejor hacerlo de más que de menos, ¿ya? Y uno hace el tacto, descarta que no haya una masa, que no haya una patología orificial, hemorroide, una fisura, o un absceso, lo que sea, ¿no? O una masa. Hay muchos pacientes con hemorragia baja que uno antes de hacer una colonoscopía, uno hace un tacto y ya palpa el tumor. Y ese paciente estuvo 6 meses esperando sin apuro hacerse una colonoscopía. En cambio, si el médico le hubiese hecho un tacto rectal, hubiese encontrado una masa y hubiese apurado el procedimiento. O sea, yo, médico, aunque sea del consultorio, donde sea, le palpo una masa, yo me urjo, trato de conseguir, le llamo a la persona encargada o le pido a los familiares que lo hagan en forma privada, que hagan un esfuerzo, lo que sea. Así que el tacto rectal es de regla. Es importante saber el antecedente de hemorragias previas, porque si un paciente tiene una úlcera gástrica y hoy día, ¿cierto? Estamos a 17 de abril, y hace una hemorragia digestiva en un año más, es muy probable que el sangrado sea de lo mismo, ¿ya? O sea, el 80% de los pacientes que sangran de una cosa, si hacen un segundo episodio es lo mismo. Ahora, hay un 20% que es de otra causa, así que, pero es un antecedente. Si el paciente tiene un daño hepático crónico, una cirrosis hepática, y tiene varices y sangró de varices, y a los 2 años llega con una hemorragia digestiva, lo más probable es que sean las varices, ¿cierto? Y siempre es importante, dentro de la anamnesis, ¿cierto?, de la evaluación, es preguntar dirigidamente, ¿cierto? No preguntarle, ¿usted toma remedio? No, preguntarle dirigidamente por el uso de antiinflamatorios. Ahí me refiero a los más jóvenes, más chicos, ¿cierto? Ibuprofeno, ketoprofeno, diclofenaco, naproxeno, ketorolaco, aspirina, ¿cierto? O uso de anticoagulación, ¿ya? Pacientes con arritmia en el corazón que usan anticoagulantes y tienen más riesgo de sangrar. O sea, un paciente que usa anticoagulante tiene una angiodisplasia en el estómago, esa angiodisplasia probablemente es más sangrosa o más susceptible a sangrar que un paciente que no usa anticoagulante, ¿ok? Así que es importante preguntar dirigidamente eso. Yo he visto hemorragias digestivas por un ibuprofeno. Nosotros los gastroenterólogos tenemos miedo a los antiinflamatorios, ¿ya? Nos toca de repente que los traumatólogos, no sé, una 15, dejan 10 días, yo me aterro, ¿ya? Así que siempre privilegiar el paracetamol, es un muy buen analgésico, ¿cierto? Y muchas veces es suficiente, ¿no? Puedo usar 1 gramo cada 8 horas, o lo que sea, ¿no? Ahora, recordar que hay un grupo de pacientes, lo que ya les conversaba, que más o menos entre un 10 y un 15%, que tiene hematoquexia, ¿cierto? O sea, sangre fresca y que una hemorragia alta, que este porcentaje, decía yo, tránsito rápido o sangrado muy abundante. Y por el otro lado hay pacientes que tienen melena, ¿cierto? Sangre oscura, y son hemorragias bajas. ¿Cuál es el contexto? Es un paciente, por ejemplo, con un cáncer de colon derecho, ¿ya? Un cáncer de colon ascendente o de ciego, en donde le falta harto recorrido para llegar al exterior, y el tránsito es un poco lento, por ejemplo. Se mezclan esas dos cosas. Recuerden que los cánceres no sangran mucho, entonces un cáncer de ciego puede sangrar, no sé, 20 ml diario, ¿cierto? Y esos 20 ml, como están en el colon, en el ciego, tienen que subir por el ascendente, por el transverso, descendente, sigmoide, recto. Hay pacientes que van cada 2 días al baño y esa difusión claramente puede ser oscura o negra, ¿ok? Ahora, perdón, me voy a ir hacia atrás. Eso de la hematoquexia fresca o rectorragia, a mí, yo me formé en la Católica, me enseñaron de usar más el concepto más elegante como hematoquexia fresca, a usar el concepto de rectorragia. Y eso es por la sencilla razón que uno, al decir rectorragia, uno está diciendo, sin hacer un estudio, sin mirar, ¿cierto? Porque es que está sangrando algo del recto, está limitando el sangrado a una zona anatómica específica. Y esa hematoquexia puede ser por un sangrado de un divertículo sigmoide. ¿Me entiendes?
Ok, es una cosa de semántica, ¿no? Ok. Dentro de la historia, las cosas que hay que hacer, bueno, ver los síntomas. Si un paciente tiene un síndrome ulceroso, nuevamente a los más chicos les voy a decir que el síndrome ulceroso típicamente un paciente tiene un dolor o un ardor epigástrico, realmente, generalmente un dolor o un ardor epigástrico, realmente urente, que tiene una periodicidad, significa que hay periodos del año en que tiene síntomas y periodos en que no. Por ejemplo, pasan semanas en que el paciente tiene un ardor, un vacío, un hambre epigástrico, y hay semanas o meses que el paciente deja de tener esos síntomas. Y lo otro es que tiene un ritmo horario. Eso es lo clásico del síndrome ulceroso, que tiene el paciente dice, doctor, yo en día ando bien, ya estoy trabajando, soy medio estresado, ¿cierto? Soy profesor, no sé, soy estudiante de medicina, eh, pero la noche llego, apago la luz y como que le presto atención al dolor. Y me doy cuenta que en realidad sí me molesta, que no es tan intenso. Es raro, un síndrome ulceroso, no un dolor epigástrico así intenso. El paciente que llega a un dolor epigástrico intenso, que llega a la urgencia, eso no es una úlcera, a no ser que esté perforada, ¿cierto? Pero actualmente es un dolor piolita, el paciente llega piolita a hacerse la endoscopia, ¿ya? Hay casos excepcionales, pero hay pacientes que son más sensibles, pero generalmente eso es un síndrome ulceroso. Así que hay que ver qué síntomas tiene el paciente como que ayude. Lo mismo que le decía antes, que el paciente tiene vómitos, 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 después de 1000 sangra, eso debe ser un Mallory-Weiss. O si tiene una cirugía de la aorta abdominal, puede ser una fístula ortoentérica. ¿Okay? Ahora, esta historia previa de hemorragia digestiva, les decía yo que el 80% tiene el mismo origen. Siempre preguntar por el uso de antiinflamatorio y aspirina. Eso a los más jóvenes, AINES es antiinflamatorio no esteroidales. Enfermedad hepática o cirrosis, ¿cierto? Que orienta, cuando uno tiene un paciente cirrótico, eso sugiere, si el paciente está en el contexto de una hemorragia digestiva, es que la causa del sangrado sea varices, o varices de esófago o de estómago. ¿Ya? ¿Cómo uno sospecha, por ejemplo, lo vamos a ver en el cuadro de al lado, los estigmas de daño hepático crónico? Lo estudiamos habitualmente en semiología en tercero, pero son, paciente tiene ictericia, que color amarillo de piel y mucosa, tiene telangiectasia, son como unas cabecitas de venas, generalmente están en la cara o en el tronco superior, tienen ginecomastia los hombres, tienen distribución ginecoide del vello pubiano, los hombres como que pierden vello, tienen como se le pone, así como las mujeres, pueden tener atrofia testicular, pueden tener edema, sangrado más fácil, pueden tener ascitis, que es acumulación de líquido en el abdomen, pueden tener circulación colateral, bueno, eso, yo diría que son flapping, que es un elemento que orienta una encefalopatía, o sea, ahí lo van a ver cuando estén en tercero, que son los estigmas de daño hepático crónico, ¿ok? Así que en un paciente con estigma de daño hepático crónico, con una hemorragia digestiva, eso hace pensar, antes de hacer un estudio endoscópico, de que el origen de sangrado sean varices, ¿ok? Ahora, existen enfermedades vasculares que pueden asociarse con más frecuencias a sangrado por angiodisplasia, ¿ya? Hay una enfermedad, por ejemplo, que se llama un Rendu-Osler-Weber, que es una telangiectasia hereditaria familiar, que es una enfermedad autosómica dominante, que se ve en familias completas, en realidad, y hacen angiodisplasia o telangiectasia en el tubo digestivo, y en otras partes también, pero los pacientes insuficiencia, la IRC, insuficiencia renal crónica o enfermedades de la aorta, también son pacientes que tienen más posibilidad de hacer telangiectasia como dato anamnéstico. La cirugía aortoabdominal y el examen físico siempre revisar signos vitales, ¿cierto? Ver cómo está la conciencia, ver cómo está el color, si está muy pálido o no, ver cómo está la presión. Habitualmente estos pacientes, si pierden harto volumen, están hipotensos, están taquicárdicos, ver la perfusión periférica, y uno puede hacer esta cosa de apretar la uña, ¿cierto? Ver cuánto se llena, en cuánto tiempo. Es súper importante tomar el pulso, si es débil, si es firme, y buscar signos de ortostatismo, ¿ya? O sea, tomar la presión, y ahí el ortostatismo, para los que no saben, lo van a estudiar, ¿cierto? Que uno toma la presión primero acostado y después lo hace pararse y ve un cambio en los niveles de presión arterial, ¿ok? Y cuando ahí es positivo, significa que hay un sangrado de una magnitud tal, ¿ya? O que entre 500 y 1 litro, ¿ya? Que habitualmente uno
los signos vitales pueden estar normales, pero al buscar estos signos de ortostatismo uno puede encontrar elementos que hagan pensar que hay un sangrado de no poca cuantía. ¿Ok? Examen de piel y cavidad oral, eso quizás buscando estigma hepático crónico, entre otras cosas. La cavidad oral, en la siguiente diapositiva les voy a mostrar, está esta enfermedad que se llama Rendio-Zellweger, que aparecen lesiones típicamente en los labios, y hay que buscarlo o en el paladar. Los estigmas de daño hepático crónico ya lo he conversado, y el tacto rectal siempre, ¿cierto? Ver si hay sangre o no, ¿cierto? Si hay masa, si hay hemorroides, ¿ya? No se necesita hacer un sangre oculta, ¿eh? O sea, si usted dice, no, le vamos a pedir una sangre oculta, no, eso no tiene ningún sentido, porque, perdón, no tiene ningún sentido porque si el paciente tiene sangre, ¿para qué nada pedir un sangre oculta en devoluciones? Eso se pide en un paciente que tiene anemia y que no se da cuenta que sangra, tiene sentido, si no, no tiene sentido. Esto es lo que decía yo que tiene un Rendio-Zellweger, que son lesiones como chiquititas aquí en los labios, como puntitos, ¿eh? Y uno de repente los ve en la consulta y dice, oye, ¿usted tiene alguna enfermedad? No, no tengo, sí tengo, ni mi hermano tiene algo parecido, y uno lo estudia zona. Es un labio, ahí están los bigotes, estos son lesiones, son angiodisplasia o telangiectasia chiquititas, y pueden tener en diferentes partes del cuerpo, en el pulmón, en el hígado, en el cerebro, ¿ya? Y pueden tener estas cosas que ya lo hemos visto en fotos anteriores, que son estas angiodisplasias, son como tobillitos que sangran. Así que eso es con respecto a la evaluación y confirmación del sangrado. Entonces vamos a la estratificación de riesgo. Bueno, gracias a Dios, ¿cierto? La gran mayoría de los pacientes con hemorragia digestiva alta paran espontáneamente, más o menos 80%. Así que por suerte que la mayoría para. Por tanto, este es el grupo que es probablemente de bajo riesgo, de resangrado, de mortalidad, etcétera, de recibir transfusiones, compensarse patologías previas, lo que se vea positivo que mostrar adelante. Pero hay un 20% de pacientes que siguen sangrando, que no se detiene o que recurren, ¿ya? Entonces, son pacientes probablemente de alto riesgo. Entonces, los scores que se ocupan de gravedad tienen la intención primaria de identificar este grupo de 20% de pacientes que tienen más riesgo de resangrar o más riesgo de seguir sangrando, ¿ya? Ese es el objetivo principal, que son los de riesgo, ¿no? ¿Ok? Entonces, es lo que está diciendo, ¿cierto? Por tanto, permiten estratificar estos scores que vamos a ver en pacientes de alto riesgo, en donde uno tiene que ir así como un bombero rajado, ¿cierto? Y reanimarlo intensivamente y hacerle una endoscopía precoz, porque en aquellos grupos, si uno no hace algo rápido, se pueden morir, ¿cierto? O en un grupo que uno puede actuar así más como una tortuguita, ¿cierto? Que puede andar más lento y hacer una endoscopía en forma incluso ambulatoria, o hacerla al día siguiente y darlo de alta precozmente. Entonces, lo que hacen estos scores son identificar a pacientes de alto riesgo, este 20%, ¿cierto?, de evolución desfavorable, ayuda a determinar también la unidad de ingreso, si lo vamos a mandar para la casa, o el paciente está bien, lo va a mandar para sala, mientras se hace la endoscopía, o lo va a mandar a una unidad de paciente crítico, a la UCI, para estabilizarlo y hacer una endoscopía luego, ¿ya? Y establece entonces el timing de endoscopía, o sea, ¿cuándo la vamos a hacer? ¿La vamos a hacer corriendo, ¿cierto?, al tiro, o la vamos a hacer en 24 horas, en 12 horas? Para eso sirve. Bueno, hay varios, ¿ya? Yo acá les voy a presentar tres, ¿ya? El primero que fue escrito, que se llama de Rockall, ¿ya? Que se escribió en Europa, que tiene una parte clínica, ¿ya?, y una parte endoscópica, y que no es un score difícil. Si ustedes ve la edad como variable, la presencia de compromiso hemodinámico, la presencia de comorbilidad, o sea, la parte clínica facilita, ¿cierto? Edad menor a 60, 60, 70, le vas otorgando puntaje, el shock, si está bien, tiene buenas presiones, no está taquicárdico, si tiene taquicardia, si está hipotenso, choqueado, por ejemplo. Comorbilidad si no tiene, o si tiene comorbilidad, por ejemplo, las que le dan 3 puntos, falla renal, falla hepática o cáncer difuso, como un paciente con neoplasia diseminada. Y tiene otra variable endoscópica, claro, y ahí es el primer problema del Rockall, pues, el Rockall completo por lo menos, es que necesita una endoscopía para poder tener el score completo. Y en el diagnóstico hay algunos que le otorgan menos riesgo, con Mallory Weiss, ¿ya?, o una úlcera que esté como limpiecita, y lo vamos a ver, hay un score que hay para eso, se llama de Forrest, te lo adelanto,
y le otorga más riesgo, por ejemplo, que sea un sangrado por un cáncer, que generalmente se detienen poco difíciles, generalmente no dejan de sangrar, sangran no tan intenso, pero son difíciles de que paren. Y eso, ¿ok? Entonces, uno le pone puntos, ¿cierto? Tiene estos dos componentes. Este score, como digo, como les comento, se hizo para predecir mortalidad. Eso fue el objetivo primario. Y un puntaje mínimo de 0 puntos, si todo está para este lado acá, y un puntaje máximo de 11 puntos si tiene estos parámetros, ¿ok? Ahora, hay tabla, esto yo no le estoy en absoluto, nunca les voy a pedir que se lo aprendan, pero que sí que sepan que existen y que uno los puede buscar en realidad. En la actualidad, con esta cosa de las tablets o de los celulares o de los computadores, lo que sea, uno tiene que saber que existen y uno se va, en este caso del UpToDate, y uno se va a Rocal, ¿cierto? Y uno pone ahí los puntitos donde coincide o no. Aquí sí, así es fácil. Ahora, ¿para qué es importante? Por ejemplo, un score de 2, o sea, o menos, o sea, de 2 o 1 o 0, está asociado con bajo riesgo de resangrado y mortalidad. ¿Ya? Entonces, en ese grupo uno podría decir, ¿sabe qué? El riesgo de que usted se muera es bajo, puede ser incluso que uno lo manda hasta para la casa y le hace una endoscopía en forma ambulatoria. ¿Ok? ¿Ya? Pero el problema es que aquí ustedes ya les dije que para esto necesitamos la endoscopía, ¿cierto? Porque los dos últimos scores son con endoscopía. Entonces, claro, es como para tener un pasarella con endoscopía hecha, cuál es el riesgo de mortalidad, si es bajo, una dice, aquí es de buen pronóstico, démosla alta luego, serviría aquí. Pero existe entonces, uno puede ocupar el ROCAL clínico, solamente la primera parte, ¿cierto? Los tres primeros variables, que es la edad, el shock y la comorbilidad, ¿cierto? Y un score de 0 puntos, o sea, que todo esté acá, o sea, un paciente joven, que no tenga compromiso hemodinámico, que no tenga ninguna enfermedad, ¿cierto? La mortalidad es baja, 0,2%, y uno en este grupo podría considerar una endoscopía ambulatoria, ¿ok? Así que el ROCAL clínico es una opción, hay lugares que lo ocupan, nosotros acá en Temuco tengo entendido que nadie lo ocupa. La guía europea, que es una muy buena guía de hemorragia digestiva, sugiere ocupar otra, que es la que vamos a ver a continuación, ¿ya? Que es el Glasgow Blackford, ¿ya? Que es un objetivo distinto. Los estudios, o sea, el estudio que fue del Lancet del 2000 se diseñó específicamente para predecir la necesidad de hospitalización y de endoscopía terapéutica, o sea, que uno tenga que hacer algo en la endoscopía, se tenga que meter y ponerle un clip o inyectarle alguna cosa o quemar alguna cosa, ¿ya? Fue la corte grande, ¿cierto? Y se hizo un análisis multivariado, se vio que estas eran las variables. Esta era la variable importante, ¿ok? La presencia, esto nuevamente, ¿eh? Les digo que estos scores están en tablas, ¿cierto? En la UpToDate, donde ustedes quieran lo van a encontrar, ¿no? ¿Cuáles son las variables que ocupan? Presión sistólica, presencia de nitrógeno ureico, la presencia de los niveles de hemoglobina y otras cosas como el pulso, si hay una melena, si hay un síncope, que el desmayo, ¿cierto? Enfermedad hepática, enfermedad cardíaca. El informe score, eso vale 0 a 23 puntos, mientras más alto, más grave. Un score bajo, sin embargo, que el 0,1, por ejemplo, tiene un bajo riesgo de hacer algo en la endoscopía, que es bajito, la posibilidad de hacer una terapia endoscópica es muy bajo. Ahora, más o menos 20% de los pacientes que se presentan en un servicio de urgencia, o sea, de 120 o de 10-2, ¿cierto? Tienen un score de 0,1. Y uno podría en este grupo hacerlo ambulatorio, o sea, mandarlo para la casa y hacerlo ambulatorio, porque la posibilidad de que tengan algo que sea significativo es baja, ¿ok? Por otro lado, un score sobre 6 se asocia a un alto riesgo de que necesitar una terapia endoscópica, por lo tanto son pacientes que sobre 6 sí o sí hay que hacer endoscopía más o menos rápido, ¿ok? Y existe este otro que es el AIMS, que es simple, ¿cierto? Que ve niveles de albumina, NR, estatus mental, presión sistólica. Hay grupos que ocupan esto, yo no lo ocupo y se asocia a un estudio que se hizo principalmente viendo mortalidad, ¿ya? Así que nosotros le muestro este score que ocupamos, lo ocupamos en el hospital. Yo trabajo en endoscopía en Lautaro, también en Lautaro, así que se ocupa, está súper conocido, está bien validado. Y aquí está la guía de la Sociedad Europea de Hemorragia Digestiva específicamente, que recomienda usar score de estratificación de riesgo validado para estratificar a pacientes en grupos de alto y bajo riesgo, como estaba hablando, para tomar decisiones, que ayuda para tomar decisiones, para ver, por ejemplo, el momento de cuándo vamos a hacer la endoscopía, si urgente, en pacientes que tienen Glasgow Blackford alto, o lo vamos a dar de alta en pacientes que tienen bajo score.
¿ya? Y la ESG recomienda el uso de este score para esta clasificación. Ellos específicamente recomiendan el uso de Glasgow Blackthorn, ¿ya? Y estos de muy bajo riesgo, que son los 0,1, pueden estudiarse en forma ambulatoria. Así que no es un pecado mortal que en un urgenciólogo le llegue un paciente a un Glasgow bajo, de 0 puntos, y mandarlo para la casa y si le mide que tiene que hacerse una endoscopía, pero se la puede hacer poco, o sea, en un tiempo más. O sea, no compromiso hemodinámico, sin comorbilidad, etcétera, que no tiene compromiso nada. Son pacientes que típico dicen, doctor, llegan a la urgencia, todos aquí que, no sé, estaba comiendo, me trapiqué, tosé un poco y vomité un poco de sangre. Ese paciente, y no más, y no tiene nada más. Ese paciente no hay que ocuparse, o sea, espantarse, ¿cierto? O que doctor sabe que tuve una posición negra, mal olor, y en realidad uno le toma exámenes y están bien, tampoco. Si tiene una hemoglobina buena, es un sangrado de poca importancia, probablemente. ¿Ya? Ok, y la clasificación, que es la más vieja también y conocida por todos, que es endoscópica, que también predice resangrado, inmortalidad y esas cosas, es esta clasificación de Forrest, ¿ya? Que yo cuando estudié medicina me la sabía de memoria en realidad, y ahora también, pero soy gastroenterólogo, pero saber que existe, Forrest, ¿ya? Y que en realidad evalúa el estigma endoscópico que provocó la hemorragia digestiva, se aplica o fue formado o ideado para úlceras pépticas, y se clasifican 6 tipos, dividido en 3 grupos. Acá les presento. Está el Forrest 1A, 1B, 2A, 2B, 2C y 3, ¿ya? La 1A es un sangrado en jet arterial. Ahí ustedes ven esto, créanme que hace ps, ps, eso es un jet arterial, ¿ya? Eso palpita, ¿ya? Sale un chorro, deja salir, sale un chorro, es impresionante, ¿no? Eso es probablemente una úlcera donde la fue, no sé, parece haber una úlcera ahí, ¿no? Es un 2B, o sea, perdón, entonces, 1A sangrado en jet arterial, 1B es sangrado en napa, que ustedes no reconocen un jet, pero hay como un sangrado como que resuma por los bordes, ¿ya? Que sería este caso, ¿ya? Hay como un sangrado, a pesar de que no es un jet arterial, hay como un sangrado activo, pero como en napa, ¿ok? El 2A es cuando hay un vaso visible, ustedes ven acá hay una úlcera, ¿cierto? Ahí ven, lo estoy marcando con la flecha, ahí está el borde de la úlcera, y aquí al medio hay como una tetillita, una pequeña, como una pelotita, ¿cierto? Ese, créame que es una arteria que está amputada, ¿ya? Y eso se llama un vaso visible, y eso es un Forrest 2A. El Forrest 2B, que es cuando hay un coágulo adherido, hasta ustedes ven hay un coágulo pegado acá arriba, esta tremenda úlcera, eso es de estómago. El 2C es una mancha plana, ahí hay una úlcera, y ven esta cosa negra como pegado, pero plano. Ustedes se ponen de lado y no ven un coágulo, sino que hay una mancha oscura plana sobre esta úlcera. Y finalmente un 3, que es una úlcera que se ve limpia. Por dentro es pura fibrina, no hay ninguna tetillita, no hay una mancha oscura, no hay un coágulo, ¿ok? Ahora, ¿por qué es importante el Forrest? Por esto. Un Forrest 1A, ¿cierto? El riesgo resangrado es más o menos, y el 1B es un 55%, y la mortalidad es un 11%, que no deja de ser, ¿ya? En cambio, el 2A, por ejemplo, el resangrado también es alto, la mortalidad no deja de ser. El 2B ahí baja un poco, 22% resangrado, y la mortalidad es 7%. En cambio, el 2C y el 3 son el riesgo de sangrado bajo y la mortalidad también es baja, ¿ya? Ahora, ¿para qué sirve esto? Porque en pacientes que tienen endoscópicamente un sangrado, un Forrest 1A, 1B, 2A y 2B, ¿ya? Uno los trata endoscópicamente, uno le hace una endoscopía y le hace algo a esa úlcera, por ejemplo, ¿ya? Y vamos a ver qué le hacemos. En cambio, los pacientes con Forrest 2C o 3, uno los mira, una úlcera plana, por ejemplo, con fondo limpio, uno no hace nada en la endoscopía, ¿ya? No hace terapia endoscópica, en cambio los otros sí uno hace terapia endoscópica, ¿ok? Ahí vamos a ver cuáles son las cosas que uno hace en estos pacientes. Bueno, sigamos. Entonces vamos ahora a ver la parte de reanimación. Bueno, la reanimación inicial es súper importante. Hay estudios que muestran que la mortalidad en el último tiempo ha disminuido gracias a una reanimación oportuna y enérgica, ¿eh? Así que a los urgenciólogos que estén en línea, es súper importante primero reanimar, ¿eh? Porque uno tiende a, a apurarse con la endoscopía, ¿cierto? Y uno, el paciente, claro, causa un susto, ¿cierto? El paciente que llega sangrando por la boca, ¿cierto? Puede ser terrible.
pálido, comprometido muy dinámicamente, pero es muy importante la reanimación, ¿ya? Yo cuando llegué a la beca hice alguna endoscopía antes de que se hiciera esta cosa del Blackford en la urgencia, antes que hubiera beca de urgenciología probablemente, y yo me acuerdo de haber hecho endoscopía en la alemana, pacientes llegaban súper inestables, y yo me acuerdo de haber reanimado, y un paciente se me murió antes de meterle el tubo por la boca. O sea, ese paciente, el concepto es que nos faltó reanimación, ¿ya? Entonces, un paciente inestable hay que estabilizarlo, ¿ya? O sea, hay circunstancias muy contadas con los dedos de las manos que uno se mete inestable. Un paciente que se ha tratado de estabilizar y no se puede estabilizar y si no se muere, uno a veces puede meterse en realidad, ¿cierto? Pero lo más importante es reanimarlos primero, es resucitarlos primero, ¿ya? Y para eso el ABC, ¿cierto? Para los más jóvenes, el A de vía aérea, B de respiración y C de circulación, ¿cierto? Corregir eso, que es como típico. Ha ido cambiando el orden, pero bueno, eso es de otra clase. Vías venosas siempre dos, tienen que ser vías venosas gruesas, ojalá 14, 16 por lo menos, en ambos brazos, por ejemplo, pero que sean dos. Ponerlo a un monitor, ¿cierto? Para ver cómo está la frecuencia cardíaca, para ver el ritmo del corazón, para ver si está taquicárdico, lo que sea. Uso siempre cristaloide, el uso en hemorragia digestiva puede ser que hayan salido papers, ahí al becado de urgenciología me puede mostrar algunos, ¿cierto? Con el uso de albúmina, ¿cierto? Pero por lo menos las guías todavía siguen recomendando los cristaloides como resucitación, ¿ya? A diferencia del paciente que el paciente séptico que llega a la urgencia, la albúmina se está metiendo cada vez con un poco más de fuerza, ¿cierto? En cambio, en hemorragia digestiva, uso cristaloides. Ahí me refiero, para los más chicos, ¿cierto? Suero fisiológico o Ringer, ¿ok? Uno estima pérdida, ¿cierto? Según algunos parámetros clínicos, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, y según eso uno repone, ¿cierto? Y le hace un laboratorio básico, ¿ya? Entonces, el laboratorio básico consiste en tomarle un hemograma. Recuerden, es súper importante, es poco útil en las primeras horas, ¿eh? El hemograma en las primeras 24 y 36 horas puede estar una cosa que le llamamos nosotros hemoconcentrado, significa que no refleja las pérdidas totales. Hay paciente que usted enfrente suyo se mandó una hematocrit de 2 litros, está pálido, está taquicárdico, está hipotenso, y le toman un hemograma y el hematocrito llega en 36%. Eso lo van a ver. Y no es infrecuente, y eso es porque se pierde igual cantidad de elementos figurados que de agua. Entonces, la proporción está normal, pero una vez que la sangre se empieza a diluir, se empieza a reponer, a reexpandir, ahí se refleja el hematocrito real. Así que las decisiones no se basan o no importa, es poco útil el hematocrito del inicio. Uno siempre lo pide para tener uno basal, pero no es importante para tomar decisiones. Uno pide coagulación, ¿cierto? Como están las plaquetas, la protrombina o PTT, que son elementos de coagulación. Grupo de RH, que es importante para pacientes que hay que transfundir, ¿cierto? Y algunos parámetros que pueden uno estimar las pérdidas de sangre, como nitrógeno ureico crea. Pacientes que han perdido mucha sangre pueden hacer una cosa que se llama una falla renal o una injuria renal perirenal por poca llegada de sangre al riñón, ¿cierto? Y pueden hacer fallas renales, así que es importante agregar un perfil bioquímico, está incluida la creatinina y el nitrógeno ureico. Y pacientes de 50, 45 años siempre agregar un electrocardiograma. Recuerden que esto es una patología que puede hacer que el paciente coronario, que no sabe incluso, se puede infartar, ¿ya? Hay varias tablas que permiten establecer pérdida. Esta es una china, ¿cierto?, que me pareció útil. Por ejemplo, si hay una pérdida discreta de menos de 1 litro, ¿cierto?, la presión va a estar básicamente normal, la frecuencia cardíaca normal, la hemoglobina va a estar normal, no va a tener muchos síntomas, ¿okay? Moderado, entre 500 y 1000, puede estar un poco reducida la presión, un poco taquicárdico. En cambio, cuando es severo, la presión va a estar más baja, más taquicárdico, y la hemoglobina va a estar más baja. Recuerden que el hematocrito hemoglobina no sirve en las primeras 24 horas, ¿ok? Así que ese uno, hay otro que es de la ATLS, que es el típico de trauma, ¿cierto? Que es de la Sociedad Americana de Tórax, y que uno, miren, yo le digo a los alumnos siempre, uno no les pide aprenderse esto, pero en la práctica
uno muchas veces, hay un monito, se está poniendo ahí, ¿o no? ¿Eso lo puse yo, Cristian? ¿O alguien está escribiendo? Alguien está escribiendo. Algún alumno está escribiendo una carita, ya los vi, ya los vi. No tengo bien claro cómo se hizo esa Ah, carita. ya. Voy a revisarlo. Ya, ya lo está bien, está bien. Oye, entonces existen estas tablas, uno no se las aprende de memoria, pero uno en la práctica hace algo parecido, ¿cierto? Estima más o menos las pérdidas. A ver, por ejemplo, ¿qué uno ocupa? Si el paciente está comprometido con ciencia, si está pálido como papel, si está hipotenso, está muy taquicárdico, ese paciente perdió más de 1,5 litros, ¿cierto? ¿Ok? Si el paciente no está taquicárdico y no está pálido y no está comprometido con ciencia, probablemente la pérdida es de menos de 500 cc, 750, ¿ok? Bien. El que lo hizo, que lo borre, porque quedó marcado. Ya. Tiene que borrarlo, si no, no se va a desaparecer. Ahí sí, bien, bien. Y que se acuse después, ¿eh? Después le vamos a preguntar quién fue. Ya, no pasa nada. De haber sido, no sé, no voy a decir más. Bueno, este es un paper del American Journal of Gastroenterology que ve que, o sea, establece que la disminución de la mortalidad en hemorragia digestiva en el último tiempo se debe principalmente a la reanimación inicial precoz, ¿ya? O sea, este es un estudio que agarró, fueron como 70 pacientes, 36 hombres y mujeres, y que los metió a un grupo que se demoraron, ¿no? Anduvieron como lentos, no se estresaron mucho, y a otro grupo lo reman precozmente, lo transfundieron, le pasaron ringer o fisiológico, y los resultados muestran que los días hospitalarios, acá está el grupo que se hizo todo más o menos lento, como se venía haciendo hace tiempo atrás, este estudio del 2004, y otro se hizo con un protocolo, con score de ingreso, con un grupo, con médicos de urgencia entrenados, y mostró en realidad que los días de hospitalización bajaban un poquito, no muy significativo, los días de UCI también, la unidad de glóbulos rojos no se modificó mucho, los infartos, por ejemplo, disminuyeron en el grupo de reanimación intensiva, igual el resangrado no hubo modificación, intervenciones poco cambio, y sí en la mortalidad, ¿eh? O sea, el grupo que se reanimó precozmente se murió menos que el grupo que no. ¿Okay? Así que es como, este paper en realidad refleja lo importante que es la reanimación inicial precoz. ¿Okay? Ahora, dentro de la reanimación también, una de las preguntas que uno se hace es si intubar o no al paciente. Miren, yo como concepto es que cuando uno piensa en la intubación, hay que intubar, porque si no uno se arrepiente después. Cuando bueno, la intubación puede disminuir la posibilidad de que el paciente aspire, y haga una neumonía aspirativa, que no es infrecuente en los pacientes con hemorragia digestiva, perdón, y evita tener que andar apurado, intubando, con todo lleno de sangre, un desastre en realidad, o que el paciente haga una neumonía aspirativa tremenda, y se puede hasta morir de eso. Y cuando hay un Glasgow, perdón, menor a 8, ahí está malo el signo, menor a 8, o cuando hay, no sé, cuando hay una hematemesis masiva, por ejemplo, pacientes con hematoquesis, o sea, perdón, con hemorragias variciales que son habitualmente súper intensas, probablemente a esos pacientes hay que pensar en intubarlo, entrar, si el paciente enfrente suyo o hace 10 minutos se mandó 1,5 litros de hematemesis, a ese paciente probablemente hay que pensar en intubarlo. O en pacientes que tienen patologías que se pueden descompensar en el momento de hacer la endoscopía. ¿Ok? Eso. Ahora, con respecto a la transfusión, los pacientes con hemorragia digestiva se transfunden siempre y cuando tengan hemoglobina bajo 7 gramos por decilitro. O que tengan eso, bajo 7, esa es una indicación absoluta a transfundir, o un poquitito menos, o sea, por ejemplo, bajo 9, en pacientes que tengan alguna patología concomitante asociada. ¿Ya? Por ejemplo, uno puede ser menos estricto en pacientes con cardiopatía, pacientes con nefropatía. Uno puede transfundir cuando la hemoglobina baja de 7. Recuerden que inicialmente el hematocrito, la hemoglobina no tiene un valor tan importante, pero si es que el hematocrito o hemoglobina inicial llega bajo 7, ese paciente tiene indicación de transfundir, o si el paciente tiene bajo 9 y tiene es coronario conocido, hay que transfundir. ¿Ok?
Y bueno, plaqueta uno transfunde cuando el recuento plaquetario es bajo 50.000, o que hay una sospecha de disfunción plaquetaria, ¿cierto? Pero bajo 50.000 es como el rango que nosotros usamos. Este trabajo, en relación a terapia transfusional, es un trabajo que presentó Cándido Villanueva, que se publicó en New England, que es una revista súper importante de medicina interna, el año 2013, ¿ya? Y él hizo dos grupos, ¿ya? Uno era un trabajo con no pocos pacientes, ¿cierto? En total finalmente quedaron 225 que se asignaron una terapia restrictiva, o sea, se transfundió solo a aquellos que tenían hemoglobina bajo 7, ¿ya? Y había otro grupo, otro porcentaje, fue 61, que se asignó a una terapia liberal, ¿ya? Que esos pacientes se transfundían bajo 9, o sea, eran mucho más así, no eran tan restrictivos, eran más apretados, o sea, el grupo restrictivo era más apretado con las transfusiones y el otro era más sueltecito, ¿ok? Y lo siguió y vieron los siguientes resultados, ¿ya? Vieron que la sobrevida a 6 semanas era mayor en los pacientes con estrategia restrictiva, o sea, pacientes que transfundieron menos, ¿ok? Y el resangrado era 10% en terapia restrictiva versus 16% en terapia liberal, que también era mayor. El resangrado era mayor en aquellos que no se restringían, que eran más liberales, ¿ok? Ahora, en hemorragias pépticas, o sea, la más frecuente que produce péptica, el beneficio fue ligeramente superior en el grupo restrictivo. En cambio, en el grupo que más impacto tuvo en pacientes con daño hepático crónico, o sea, con cirrosis leve, child A o B, ¿ya? Así que, desde este trabajo, en realidad, que uno en la práctica es restrictivo, o sea, uno transfunde con hemoglobina bajo 7 o bajo 9, como les comentaba, en pacientes, en casos seleccionados, pacientes que tienen alguna otra patología, ¿ya? O, súper importante, en pacientes que tienen sangrado activo y compromiso hemodinámico. Me explico. Por ejemplo, lo mismo que le decían antes, que el hematocrito, hemoglobina, no sirve en las primeras 24 o 36 horas. Si tienen un paciente en la urgencia que al frente suyo se manda 2 litros de matenesis, está pálido como papel, está hipotenso, taquicárdico, comprometido con conciencia, ese paciente hay que transfundirlo independiente de lo que les llegue la hemoglobina, ¿cierto? ¿Ok? Ahora, ¿qué transfundir? Siempre el glóbulo rojo, ¿eh? Y 2 para arriba, o sea, cuando uno transfunde una unidad es porque probablemente no hay una indicación de transfundirlo, ¿ya? Así que probablemente ese paciente que uno le dice le va a poner una unidad de glóbulo rojo es aquel que no necesita, exceptuando, no sé, por un nefrópata que uno no quiere sobrecargarlo mucho de volumen, ¿ya? Porque tiene un problema renal, por ejemplo. Las plaquetas o plasma fresco congelado, ese PFC, pacientes que han sido, no sé, transfundido más de 5 litros o no sé, 5 unidades de glóbulos rojos, o pacientes que tienen coagulopatías que usan anticoagulantes, por ejemplo, algunos pueden revertirse con el uso de plasma fresco o uso de anticoagulantes, ¿cierto? Anticoagulantes lo que dice. O pacientes con enfermedades hepáticas que tienen vitaminas K baja y tienen protrombinas prolongadas, también podrían beneficiarse un poco plasma, ¿ya? Así que como concepto, así como para terminar esta idea, es que la transfusión se transfunde en glóbulos rojos, habitualmente sobre 2 unidades, en pacientes que tienen hemoglobina bajo 7. Esa es la indicación absoluta. Y la excepción es bajo 9 en pacientes con comorbilidad, ¿ya? Y esto es lo que sale, ustedes ven en la guía europea, ¿cierto? La ESG recomienda una terapia restrictiva de transfusión de glóbulos rojos, ¿ya? Como terapia como importante, ¿cierto? Con un target de hemoglobina entre 7 y 9, ¿ya? O sea, bajo 7 uno transfunde. Y la idea es tener más o menos sobre 7, ¿cierto? Y niveles de hemoglobina más altos deberían ser considerados en pacientes que tienen comorbilidad. Ahora, con respecto a la coagulación, hay pacientes que usan anticoagulantes, eso no es tan infrecuente. Pacientes, les comentaba yo antes, que tienen arritmia o una fibrilación auricular, por ejemplo, y usan warfarina o Coumadin, y que llegan, no sé, pues, son nefrópatas, se les pasó la mano, no está bien en el cálculo, y tiene una INR de 5, eso significa que está prolongado, que la sangre está demasiado líquida, en donde uno tiene que, antes de meterse a hacer algo, a hacer una endoscopía o lo que sea, uno tiene que corregir esa alteración de coagulación. Entonces ahí lo más importante, en pacientes con INR sobre 2, uno tiene que pasarle plasma, por ejemplo, y reevaluar.
Y bajo 2 uno recién puede entrar a meterse, porque si uno se mete con una INR de 5 a hacer una endoscopía, por ejemplo, lo más probable es que lo que yo haga va a seguir sangrando, ¿ya? Porque el problema probablemente es la coagulación más que otro tema, ¿ya? Entonces, si tiene una angioplasia, un tumor y tiene una INR de 5, no va a parar hasta que se corrija la coagulación, ¿ya? Lo mismo con las plaquetas, están bajo 50.000, uno tiene que corregir eso antes de meterse a hacer cualquier cosa. ¿Ok? Ahora, con respecto a la terapia preendoscópica, bueno, hay lugares donde se ocupa eritromicina, ¿eh? Por lo menos nosotros en la clínica alemana no tenemos, en Estados Unidos se ocupa harto, en Europa en algunas partes también, y lo que tiene, el efecto que tiene es que es un prokinético súper potente, estimula la motilina, y mejora el vacío gástrico y aumenta la posibilidad de que cuando uno se meta a hacer una endoscopía, el estómago esté sin sangre, y eso el endoscopista lo agradece, ¿ya? Porque a veces uno se mete y está todo lleno de sangre, no ve absolutamente nada, entonces uno si tiene eritromicina endovenosa, ¿cierto?, no podría pasarla, ¿ya? La sonda nasogástrica ya actualmente no se recomienda en ninguna circunstancia, ¿eh? Antes o sea, antes yo me refiero cuando yo estudiaba medicina, así que ya hace rato probablemente, pero se ocupaba la sonda, no sé si de rutina, pero frecuentemente como para hacer casi el diagnóstico. El diagnóstico es clínico y uno tiene que hacer una endoscopía, la sonda nasogástrica no sirve, puede incluso dañar más, puede sangrar la nariz, si tiene varices, sangrar las varices, así que no se ocupa, ¿ya? No se ocupa. ¿Okay? Y lo que sí, altas dosis de inhibidores de bomba protones, y aquí hay un trabajo que lo publicó el profesor Lowe en New England nuevamente en 2007, en donde se usó en pacientes con hemorragia digestiva por úlceras pépticas, ¿ya? Se usó omeprazol y en otro grupo usó placebo, ¿ya? Entonces, pacientes que se admitieron con hemorragia digestiva alta, ¿cierto?, antes de estabilizarse o mientras se estabilizaba, a un grupo les dio nada, una pastilla que no tenía nada dentro, eso se llama placebo, los más jóvenes, y a otro grupo les dio omeprazol, ¿ok? Usaron 80 miligramos en bolo endovenoso y después siguieron, los americanos tienen una omeprazol para infusión endovenosa, 8 miligramos por kilo por 72 horas, ¿ok? Y demostró, ahí está la conclusión, el trabajo era grande, 638 pacientes, de hecho después de esto no se ha hecho mucho más al respecto, ningún otro trabajo, 319 en un grupo, otros 19 en el otro, así que eran parecidos los grupos, de edad, todo, y hubo menos necesidad de terapia endoscópica, 19% del grupo recibió omeprazol versus 28% de aquellos que recibieron placebo, o sea, en definitiva, el paciente que recibió omeprazol tiene menos posibilidad, uno, de encontrarse con una lesión en el estómago o en el duodeno que uno tenga que tratar con estigmas de alto riesgo, ¿okay? Por tanto, lo mismo, ¿cierto? Úlceras base limpia son más frecuentes, ¿okay? Forest 3 son más frecuentes en el grupo de omeprazol que el grupo placebo. Disminuyó, no tanto, pero en forma significativa, los días hospitalarios. No hubo diferencia en resangrado o mortalidad. Solo por el hecho de que el omeprazol endovenoso, previo a hacer una endoscopía, aumenta la posibilidad de uno encontrarse con lesiones de menor riesgo, uno lo ocupa, ¿ok? No significa, no hay un efecto sobre mortalidad, sobre resangrado, pero créanme que uno como endoscopista, como gastroenterólogo, agradece que uno cuando se mete tenga una úlcera Forest 3 y no una Forest 2A o una Forest 2A y no un Forest 1A en dieta arterial, que las coronarias se estresan muchísimo. ¿Ok? Y de hecho esto está cocranalizado, los Cochrane son revisiones sistemáticas que se hacen a toda la publicación seria, ¿cierto?, que hay, y ellos recomiendan que el uso de bomba protones antes de la endoscopía en hemorragia digestiva reduce la proporción de participantes con estigmas de alto riesgo en la endoscopía de inicio, la primera endoscopía que se hace, y reduce significativamente la necesidad de terapia endoscópica durante esa primera endoscopía, ¿ok? Y no hay evidencia que otros outcomes duros como mortalidad o resangrado o necesidad de cirugía modifiquen, pero sí aumenta el riesgo de que uno se encuentre con lesiones de menos riesgo de sangrado. ¿Qué es lo que uno hace? Uno ocupa omeprazol endovenoso, 80 miligramos en bolo, y luego 8 miligramos hora, ¿ok? Nosotros, como yo comenté anteriormente, en Chile no tenemos omeprazol para infusión continua. En algún momento, unos años atrás, nosotros cometíamos el error de tratar de parecernos a los americanos y poníamos
déjame conectar la batería, se me está acabando. Cometíamos el error de hacer una infusión así a la chilena, que agarramos el omeprazol, lo tiramos en suero fisiológico y lo dejamos una infusión continua. Pero el omeprazol que tenemos nosotros, que son viales para administración en bolo, son fotosensibles, por lo tanto ese omeprazol se inactivaba al poco andar y probablemente era inútil después de 2 horas, ¿ya? Así que el omeprazol que nosotros tenemos es en bolo, ¿ok? Y lo que se parece, o lo equivalente hasta 8 miligramos hora, es un bolo de 80 miligramos al inicio, antes de la endoscopía, y después uno sigue con 40 miligramos, que es una ampolla de omeprazol cada 6 horas. Eso es el equivalente a 8 miligramos hora de los gringos. Es lo que se ocupa, y también hay trabajos que muestran que esta manera es igual de útil que la manera de infusión continua, ¿ok? Y la racionalidad de esto, de este aumento de posibilidad de encontrar un estigma de bajo riesgo de sangrado, es que la supresión ácida, ¿cierto?, que es intensa por el omeprazol, facilita la formación de un coágulo, ¿ok? Ahora, habitualmente uno deja esta infusión 72 horas después de la endoscopía, ¿ok? No usar infusión, por lo que les decía ya anteriormente. Ahora, esta diapositiva solamente se la muestro para que, porque siempre uno tiene la duda si el ácido tranexámico, que es el Espersil, tiene alguna utilidad en hemorragia digestiva, y yo hace un rato atrás encontré esta revisión Cochrane, que dice en realidad que los estudios son muy malos, de muy mala calidad, pero tendría algún beneficio, ¿eh? Así que ustedes ven que muestra que el ácido tranexámico aparece tener algún beneficio en efecto de mortalidad, ¿ok? Pero los estudios son de mala calidad. Ahora, en la práctica, yo no ocupo de regla, pero un paciente tiene un sangrado masivo, uno no peca en dejarle Espersil, ¿ok? Que es este ácido tranexámico. Vamos a la endoscopía. Ya queda poco, muchachos. La endoscopía es súper buena, ¿eh? Y por eso es que es probablemente un eje fundamental en el tratamiento, ¿ya? Y logra el diagnóstico en casi la mayoría de los pacientes con hemorragia digestiva alta, no tanto en hemorragia digestiva baja. Da un score pronóstico. Recuerden el Forrest, que uno puede calcular según el Forrest la tasa de resangrado y la mortalidad. Permite dar la etiología, ¿cierto?, cuál es la causa de este sangrado, y permite hacer tratamiento, ¿ya? La colonoscopía es un poquitito menos buena, es más largo el colon, tiene angulito, tiene pliegue, entonces puede haber justo un tumorcito, lo que sea, detrás de un pliegue, o justo cuando uno se mete no haber sangre, y uno no haber un sangrado activo y haber sangre en todo el colon, y uno queda con la duda si es de dónde fue, ¿no? Porque el paciente, no sé, tiene divertículo y tiene hemorroides al mismo tiempo, ¿ya? Eso. Ahora, el problema de la colonoscopía es que hay que hacer una preparación del colon, porque si uno se mete con un colon sucio no ve menos, ¿no? La sangre más deposiciones menos. Uno podría usar algún proquinético, ¿cierto? Y en cuanto a hemorragia baja, el tratamiento va a ser según la etiología. Si sangra un divertículo, uno puede inyectar ahí una sustancia como adrenalina, o puede ponerle un clip, que lo vamos a ver más adelante. Ahí, si tiene un tumor, uno puede inyectar también. Ahí va a depender mucho. Si tiene hemorroides, se pueden ligar o se pueden operar, lo que sea, ¿ya? Ahora, la terapia endoscópica en hemorragia alta específicamente logra el detener el sangrado en la gran mayoría de los pacientes, ¿eh? Eso, y por tanto la endoscopía disminuye el sangrado, disminuye la necesidad de cirugía de urgencia y disminuye la mortalidad. O sea, desde que la endoscopía es un elemento fundamental en el manejo de los pacientes con hemorragia digestiva alta, ¿ya? Así que es una cosa que hay que hacer, ¿no? Y tiene, como digo, impacto sobre score importante, sobre mortalidad, cirugía de urgencia, resangrado, todo, ¿no? Así que endoscopía es un pilar fundamental en el tratamiento. Ahora, ¿a quiénes se tratan? Ya se los comenté antes, a los Forrest 1A. Recuerden que el Forrest 1A y 1B es el sangrado activo en jet arterial, el 1A, y el 1B es en NAPA, ¿cierto? Ambos se tratan endoscópicamente, ¿ya? Son de alto riesgo, o sea, se terapia endoscópica más este IDP, para que sepan los más jóvenes, es inhibidores de bomba protón en altas dosis. Ahí uno usa omeprazol, que les decía yo, 80 miligramos bolo antes de hacer la endoscopía, en la urgencia, pero el paciente llega, y después uno deja 40 cada 6 por 72 horas, ¿ok? Más terapia endoscópica, y yo les voy a decir qué es lo que uno hace. Los 2A
que el que tiene un vaso visible, también se tratan endoscópicamente, más altas dosis, igual que lo otro, y el 2-beta, que el coágulo adherido, también se trata endoscópicamente, más omeprazol en altas dosis, ¿ok? En cambio, como decía antes, ¿cierto? Los pacientes con FORES 2C y 3, que son de bajo riesgo, se tratan no se tratan endoscópicamente, no se le hace nada, ¿cierto? Se diagnostica, se pone el diagnóstico, el paciente se realimenta precozmente, se va luego para la casa y se le deja omeprazol, ¿ya? Omeprazol, ahí uno tiene que discutir cuánto tiempo, un par de semanas, pero ahí lo podemos comentar después. ¿Cuáles son las alternativas de terapia endoscópica que uno tiene? Estas 4, ¿ya? Uno es la inyección de sustancias que hacen que el efecto muchas veces que tiene es que vasocontraen los vasos, ¿ya? Le produce una vasoconstricción. Y ahí nosotros ocupamos adrenalina por ejemplo, si fuera una úlcera, uno le inyecta en 4 cuadrantes en la úlcera, ¿ok? Existe, por ejemplo, la terapia térmica, que es una sonda que uno mete por la endoscopía a través del orificio de trabajo, canal de trabajo, sale una sondita por la punta del endoscopio, sale una sondita y uno se apoya sobre una úlcera, por ejemplo, o lo que sea, de la foie o una angiodisplasia, y eso lo quema, ¿ok? Se apoya y quema, ¿ok? Y hay una tercera terapia, que es la terapia mecánica, que son estos clips, ¿ya? Está este endoclip, que son tal cual como un clip, se abren, uno se apoya en un vaso, por ejemplo, en una úlcera que tiene un vaso visible, un FORES 2A, y uno lo cierra, ¿ya? Ahí la persona que a uno le ayuda tiene una pistolita por fuera que uno dispara, ¿ok? Están unos clips más grandes que se llaman estos, se llaman ovescos, que son como trampas de oso, también son útiles, ¿ok? Y está esta cosa nueva, que ahí les voy a mostrar un video súper interesante, que es una terapia que se llama tópica, ¿ya? Que tenemos en Temuco, lo tenemos en el hospital, en la clínica, que le Hemospray. Ahí les voy a presentar un video muy bonito. Entonces la inyectoterapia, ustedes se van a quedar con la presentación, ¿cierto? El mecanismo es que es taponamiento local por efecto de volumen o por efecto del efecto vasoconstrictor. O sea, uno le está poniendo un contenido líquido que ocupa espacio y que aprieta los vasos, y por otro lado tiene la adrenalina un efecto vasoconstrictor. Ustedes ven ahí está la aguja, ahí está como queda blanco la mucosa después de inyectar ahí, ¿ya? Y ocupa espacio, uno está metiendo un líquido en un espacio virtual que es la submucosa, entonces aprieta los vasos, ¿ok? Eso es la inyectoterapia, a eso se refiere. La terapia térmica, es una cabeza, por ejemplo, un Golden Proof, que tiene como una colita chancho que es de oro. Hay otros de otro material, de cerámica, por ejemplo, que uno se apoya en lo que quiere tratar y lo quema, ¿ok? Queda como achurrascado, ¿ok? Por ejemplo, existe uno que uno no se tiene que apoyar, que es el argón plasma, que es un gas que transmite energía a corriente monopolar, que es típico, o sea, es lo que uno ocupa para el tratamiento de la angiodisplasia, porque produce una quemadura en superficie, súper bueno. También tenemos en Temuco. Y la terapia mecánica, que estos clips, le digo yo, que está este ovesco, que este trampa de oso, que va por ahí por afuera, y estos otros clips que son en la punta, se abren así, uno puede abrir, cerrar, ubicar, salir, decir, no me quedó bien, ¿ok? Y otra de las terapias mecánicas es que yo no voy a hablar en detalle, porque el doctor Ríos creo que tiene la presentación de hemorragia varicial, es de ligaduras de varices, por ejemplo, que uno le pone un elástico, estas son unas varices, ¿ven la flecha ahí? Estos son como unas venas feas, ¿cierto? Unos gordos, que son como venas de las piernas, ¿cierto? Pero están en el esófago, se ven en pacientes cirróticos, y uno les pone unos elásticos como estrangulando estas varices, ¿ok? Y después se muere ese tejido y se reemplaza esta vena que tiene riesgo de sangrar por una cicatriz. ¿Ok? Y está esta terapia tópica que les voy a mostrar ahora en video, que es como una pistolita, ¿cierto? Tiene una sonda que uno la mete por el canal de trabajo del endoscopio, aparece esta sondita de la punta, y uno, por ejemplo, da vuelta a esta cosa, aprieta un botón y sale un gas. Y ese gas le saca el agua a la sangre, es impresionante. Mire, así como historia les cuento que, estoy poniendo fome, pero esto se ocupaba inicialmente para los heridos de guerra, ¿ya? Los gringos la inventaron y los pacientes, no sé, que les caía una bomba, quedaban amputados y les quedaba la femoral chicoteando, ¿cierto? Botando sangre así, pero en jet arterial, se morían de sangrado, llegaban, uno les ponía este spike y se separaba el sangrado, ¿no? Se morían de cualquier cosa, pero no del sangrado. Y por tanto se hizo este estudio en ratitas, se le agarró una arteria gastroduodenal, se abocó al estómago,
o sea, quedó un modelo de sangrado activo, ¿sí? con arteria, y le morían una sonda por nariz a estas pobres ratitas y le inyectaban estas cosas y paraba el sangrado, ¿ya? Y es así, o sea, el paciente está sangrando y el sangrado para de inmediato. Es una cosa impresionante. Ahora, créanme que, ¿cuál es el problema de esto? Es que uno es el costo. Claro, esta pistolita, cada disparo cuesta 500.000 pesos, ¿no? O sea, este Mospray cuesta 500, 600.000 pesos, que es lo que uno gasta. Entonces, por lo tanto, uno trata de hacer todo lo otro, y si lo otro no resulta, uno ocupa Mospray. Esa es la indicación actual. Esto es, por ejemplo, aquí yo les voy a avanzar un poco el video para que vean. Acá, créanme que aquí hay un sangrado, ahí le están poniendo un clip, por ejemplo, ahí lo tienen ahí lo soltaron, ahí quedó el clip suelto, pero el sangrado es un clip. Primero créanme que lo inyectaron, por eso se ve blanco esta zona, no paró, le pusieron un clip, no paró, le pusieron un segundo clip, ahí le están poniendo un clip, ahí lo soltaron, tampoco paró, ¿cierto? Esto es una úlcera probablemente duodenal, grande, sigue sangrando, no en yeta arterial, pero sí en napa. Y aquí entonces se meten con, mira, 1, 2, 3, 4 clips, ya no pasa nada, y se meten con, aquí está, esta es la sonda y le van a poner, está sangrado activamente, ahí, y le van a poner el spray y listo, se paró. Así, es impresionante, llega a rabia en realidad, ¿ya? Que uno, más lo que se sufrió haciendo la endoscopía, y impresionante, ¿no? Pero el problema es el acceso, no todos tienen. A nosotros nos llegó hace un año, por ejemplo, el hospital probablemente hace un año y medio, y es caro. ¿Ya? Así que, ahora, lo importante es, exceptuando la cosa del Hemospray, que es una cosa más nueva, cuando uno hace terapia endoscópica es importante siempre hacer terapia doble. O sea, nunca hacer, por ejemplo, una úlcera gástrica solamente inyectoterapia, siempre hacer inyectoterapia más termocoagulación, o inyectoterapia más clips. ¿Ya? O sea, ese es un concepto súper importante, que la terapia dual, o sea, de dos cosas, es mejor que hacer una cosa. Así que eso es como un concepto importante, pero ya es más específico de la parte gastroenterológica. Y por último, entonces, el manejo post-endoscopía. Ahora, después que el paciente se estratifica, usted lo evalúa, ¿cierto?, en la urgencia, establecen la posibilidad de sangrado, usted hacen como una idea general de cuál podría ser el origen según los síntomas o el cuadro clínico o la anamnesis, ven cuánta estiman las pérdidas, lo reaniman inicialmente, ¿cierto? En la urgencia le piden examen de laboratorio, lo estratifican en riesgo según los exámenes de laboratorio, según los datos en este score que se llama Blackford, Glasgow-Blackford, le hacen según ese score la endoscopía en diferido, o si es bajito, ¿cierto? O lo dejan hospitalizado, le hacen endoscopía luego. ¿Cierto? Y la hacen antes de la endoscopía, antes de llegar, cuando están en la urgencia o en medicina, donde sea, ¿cierto? Le pasan 80 miligramos de omeprazol en bolo y después siguen con 40 cada 6 hasta que le hagan la endoscopía, y le hacen una endoscopía y le hacen terapia dual. Por ejemplo, una úlcera duodenal, le hacen inyectoterapia y lo quedan con termocoagulación bipolar, por ejemplo. ¿Ok? Y después, entonces, el omeprazol. Aquí está el trabajo del efecto del omeprazol en el sangrado recurrente después de la terapia endoscópica, ¿ya? Y en realidad se enrolaron también, otro trabajo en New England, ¿cierto? Este mismo Lowe, y demostró que eran 240 pacientes, 120 en cada grupo, a unos se les dejó, todos recibieron el omeprazol de inicio, ¿cierto? Pero algunos siguieron con placebo y otros, o sea, todos recibieron el omeprazol de inicio, se hicieron terapia endoscópica, pero hay un grupo que después de hacer esas dos cosas, el bolo de 80 y terapia endoscópica, a un grupo se le siguió con omeprazol y a otro grupo se le dejó placebo, ¿ok? Y el resangró 8 pacientes con el grupo omeprazol, que era 6,7%, versus 27 en el grupo placebo, que era 22%. O sea, el resangrado es mucho mayor en el grupo que no recibió omeprazol después de la endoscopía, en donde se hizo terapia, ¿ok? 3 pacientes del grupo omeprazol versus 9 requirieron cirugía, así que también es significativo, no fue estadísticamente significativo, pero los valores, o sea, es menos, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? Y la mortalidad no fue muy concluyente, así que la conclusión de este trabajo fue que después de la terapia endoscópica, por úlcera péptica, altas dosis de infusión de omeprazol disminuyen en forma importante el riesgo de sangrado recurrente. ¿Ok? Ahí está más o menos cómo se hizo el trabajo. ¿Sí?
Bueno, ¿qué otro manejo? Creo que quedan muy pocas diapositivas. Manejo post-endoscopía, una vez que ya el paciente se trató, ¿cierto? Es verlo el Helicobacter, ¿ah? Para los más jóvenes, esta es una bacteria que vive en el estómago, la tenemos más o menos un 60% de la población en Chile, tiene más o menos como 50% de la población mundial, en Chile como 60% de la población chilena tiene Helicobacter pylori. Es una infección que o sea, es una bacteria que se asocia a riesgo de gastritis crónica, de cáncer gástrico y de úlceras gástricas o duodenales, ¿ya? O sea, cuando uno tiene un paciente con una úlcera duodenal, hay dos grandes causas. Uno, el Helicobacter pylori, o el otro, uso de antiinflamatorios, ¿ya? Así que obviamente que en un paciente que uno le hace una endoscopía es importante saber si tiene la bacteria, sobre todo si tiene una úlcera gástrica. Ahora, hay pacientes que tienen un sangrado activo en yeta arterial que uno se preocupa de tratarlo endoscópicamente, está lleno de sangre, está comprometido hemodinámicamente, da lo mismo, el Helicobacter será más adelante. Uno puede pedir un test no invasivo, un antígeno en deposición o lo que sea, ¿cierto? Pero es importante saber cómo tiene el Helicobacter, si lo tiene hay que matarlo, ¿ok? Bien. Ahora, hay un grupo paciente que es poco, es más o menos como un 5% que sigue con resangrado. O sea, que resangra a pesar de que uno le dejó el omeprazol endovenoso en bolo, le dejó 40 cada 6 por 72 horas, le hizo terapia, lo reanimó correctamente, fue restrictivo con las transfusiones de glóbulo rojo, le hizo endoscopía, le hizo terapia dual, ¿cierto? Todo perfecto, ¿cierto? Pero hay un grupo de pacientes que sangran de nuevo. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Uno, en repetir, o sea, la ESG recomienda hacer un segundo intento, o sea, meterse nuevo, hacer algún intento. Ahí tenemos, ojo, el Hemospray ahora, ¿ya? Pero uno podría eventualmente usar estos clips, si uno no usó estos overscope clips, que son estos ovescos, estos grandes trampas de oso. Así que eso, o inyectar nuevamente o lo que sea. Y si el segundo intento fracasa, ahí hay dos cosas que uno puede hacer actualmente en Chile, ¿cierto? Y en todo el mundo, que es ir a embolizar la arteria que está sangrando o cirugía, ¿ya? Yo tengo un paciente que también hubo un segundo fracaso de terapia endoscópica, el paciente estaba muriendo, en realidad un paciente joven, y fue a pabellón, se operó y anduvo perfecto, ¿ya? Y la embolización también es un procedimiento, ahí lo vamos a ver, quedan dos diapositivas. La cirugía entonces se usa en pacientes con hemorragia exsanguinante que no compensan, que uno nunca logra, por ejemplo, hacer endoscopía, podría ser una opción. En pacientes o en lugares en donde no hay terapia endoscópica disponible, no hay endoscopio, gastroenterología, lo que sea, o en un segundo fracaso, ¿cierto? En un fracaso de tratamiento endoscópico, no sangrando, por la cirugía es una opción, ¿ya? ¿Ok? Pero es muy excepcional, eso casi no se ocupa. En la práctica, el tratamiento actual de la hemorragia digestiva es médico, ¿ya? Tiempo atrás se operaba mucha hemorragia digestiva, actualmente es médico, ¿ya? Y la embolización, hay trabajos para uno y otro lado, ¿ah? Hay trabajos, por ejemplo, que muestra que la cirugía tendría por ejemplo, estos son 6 estudios retrospectivos, altas tasas de resangrado en pacientes que se embolizaron. Sugieren que la cirugía es un método más efectivo. Doc sabe que estamos con algunos problemas de audio, se le corta un poco el audio, no le escuchamos en Pero este hay otro momento. trabajo, ese de cópica, que compara también cirugía versus embolización. ¿Perdón? ¿Aló? Estoy terminando. Sí, no, sí, bueno, adelante. Perdón, ¿qué pasó, Cristian? Porque hay unos momentos en que se queda sin audio, Ah, pero ya. ahora se le escucha bien de nuevo. Ok, quizás. No, lo que pasa es que me estaba llegando una llamada y yo creo que cuando me llamaron me estaba quedando sin audio. No, entonces, en los pacientes que fracasan, recurren o fracasa la terapia endoscópica, y las opciones son dos. Uno es la cirugía, que es súper excepcional, y la otra es la embolización de la arteria culposa, ¿ya? La embolización por los más jóvenes es meterse por una arteria, habitualmente se elige la arteria femoral, y el radiólogo intervencional, que es un radiólogo especialista en meterse por arterias, ¿cierto? Va hacia probablemente el tronco celíaco, se mete por la gastroduodenal, va a ver cuál es la arteria culposa y la emboliza, le pone
histoacril o les pone alcohol o cosas así que hacen que la arteria se tape, ¿ya? Y produce, aparte para el sangrado, tiene riesgo, puede producir una necrosis, una isquemia esa zona, ¿ok? Así que hay estudios que muestran, primero que mostré yo, este estudio que es del 2014 que muestra que probablemente la cirugía es un poco mejor porque la embolización, perdón, es muy, tasa de resangrado es alta, y hay otro estudio que este de acá, que es un poco más viejo, el 2011, que muestra que la embolización es un poco más efectiva. Así que hay para los dos lados, eso es bien discutible, probablemente depende mucho de la experiencia de cada centro. Nosotros en Temuco tenemos la ventaja que tenemos 2 radiólogos o 3 intervencionales extremadamente habilidosos. Está el doctor Klein, doctor Tapia, ustedes lo conocen mucho a ellos, son gallos súper buenos y que están súper comprometidos y uno los tiene ahí y cuando uno los necesita están, ¿ya? En el hospital y en cualquier clínica, ¿no? Clínica alemana principalmente, no sé el resto. Así que es una opción. Nosotros tuvimos recién una paciente que con COVID, que hizo una hemorragia digestiva, o sea, no, en realidad no fue una hemorragia digestiva, hizo una hemorragia espontánea del músculo recto, que se abrió la pelvis, tenía como 2 litros de sangre, y en la noche, a las 11 de la noche, tuve que llamar y fueron y le hicieron una embolización electiva y se paró el sangrado, ¿ya? Así que es una opción, la cirugía también. Si uno convence al cirujano, eso a veces cuesta, o al anestesista, pero también podría ser una opción. Eso es todo. Yo sé que es una clase larga, ¿cierto? Pero es un tema súper importante, todos lo vamos a ver. Yo creo que no hay ningún médico que en algún momento no se vea enfrentado a una hemorragia digestiva, sea donde sea que esté. Por eso es importante tener un orden y tener, bueno, saber lo que hay que hacer y actuar de manera correcta, ¿ya? Y esta última diapositiva es nada, es comentarles, es desearles que se cuiden, vienen semanas complejas. Bueno, muchos de los que están aquí escuchando también hacen turno en urgencia o en UCI o lo que sea, pero no crean que esta cosa que va bajando, o una sensación que va bajando, esta cosa del COVID es real, ¿eh? Yo creo que una vez que se abran las cuarentenas, esta cosa se viene fuerte, viene una segunda ola, así que mi llamado es a que se protejan. eh, Ojalá, Dios quiera, que esto de poder darnos las manos y abrazarnos sea pronto, pero yo creo que de aquí a unos meses más hay que cuidarse y cuidarse mucho, ¿ya? Así que eso es todo, muchachos. Entonces, ahora, Cristian,